Seguimos en nuestra conversación. Ahora nosotros queremos enfocar un aspecto de la economía y de el desarrollo de la pequeña y mediana empresa versus el desarrollo de las grandes empresas dominicanas, principalmente aquellas que han seguido haciendo negocio con el Estado dominicano a través de lo que se le llama inversión público-privada. Si bien es cierto que si nosotros, por ejemplo, hacemos una retrospectiva en lo que tiene que ver con el desarrollo del país, sí estamos viendo muchos grandes establecimientos, cadenas, en los lugares donde no se hace tapón, es difícil el tránsito por la cantidad de vehículos que hay, la tecnología ha avanzado en extremo máximo. Sin embargo, la ciudadanía cuestiona la poca inversión de capital que hace el gobierno dominicano. Y cada rato se cuestiona cuáles son las obras principales que está haciendo este gobierno. Si bien es cierto, como yo no quiero volver a repetir, que ha habido cierto crecimiento, porque no hemos llegado a ese límite que hablábamos de que nuestro país estaba creciendo, incluso después de la pandemia, a un 5% del Producto Interno Bruto. Eso algunos señalan que ni siquiera vamos a llegar a un 3%. Lo cierto es que siempre ha habido un porcentaje de inversión entre la empresa privada y el sector gubernamental. Y eso se establece un 75% para la empresa privada y un 25% al gobierno dominicano con inversiones de capital. Sin embargo, en los últimos tiempos, ese balance que se ha venido midiendo por organismos internacionales ha cambiado considerablemente y ahora se habla de una inversión del sector privado de un 90% y que el Estado dominicano solamente está invirtiendo un 10%. Todos los demás recursos que se adquieren para darle respuesta al presupuesto nacional, que estamos hablando de que son más de 1.5 billones de pesos. El gobierno dominicano, a partir después de la pandemia, ya hemos trascendido al billón de pesos, lo que tiene que ver con el presupuesto nacional. Y gran parte de ese dinero, estamos hablando casi de casi un 40%, hay que recurrir a préstamos para buscar ese dinero. Entonces, todos los organismos del Estado han tenido que aumentar las nóminas. Los directores principales se aumentan el salario. Cuando usted ve que a un ministerio, y voy a poner específicamente el Ministerio de Energía y Minas, quien está siendo dirigido por el ministro apellido Santos, no me viene el nombre a colación, ojalá que Máster lo pueda buscar por ahí. Ese ministro de Minas que estaba y viene del sector privado, él viene del sector privado, principalmente del sector turístico. Él es un desarrollador de proyectos turísticos. Y por vamos a decir, que por la colaboración que tuvo con el Estado Dominicano, cuando sacan a Macarrulla, a Alejandro Macarrulla, lo colocan a él como ministro de la presidencia. Ahí él se desempeñó, que es muy difícil medir el desempeño que pueda tener un ministro de Obras Públicas de la presidencia. Tengo la confusión, no sé si fue administrativo, creo que Paliza sigue siendo el ministro administrativo. Él era ministerio técnico, creo que. El fin es que él, vamos a señalar que por su buen desempeño, cuando destituyen al ministro de Energía y Minas, el señor, siempre se me olvida, que fue un gran crítico
en materia de energía del gobierno pasado, y luego que lo pusieron en energía y mina, se convirtió en mudo. No me viene a la mente él tampoco. Ahora bien, Santos en su posición, lo primero que hace es que aumenta aumenta la nómina y aumenta los salarios de ese ministerio, que ustedes sabrán es un ministerio también técnico, tiene una gran responsabilidad porque tiene que ver con los contratos y todo lo que tiene que ver con minas en el país. Ahora que está muy de moda lo que tiene que ver con las tierras negras y cualquier contrato, pero al ser un ministerio técnico no es que tiene esa gran cantidad de empleo, porque tienen que ser especializados y tecnificados. Sin embargo, él aumenta en más de un 25% de la nómina de ese ministerio. Yo traigo a colación no solamente el caso de él, sino todos los movimientos que hace el presidente de la República y nombra un nuevo incumbente. Este incumbente viene con su gente. Hay veces que no puede sacar a lo que ya están, y lo que hacen es, bueno, ahí veo, conoce a tu ministerio, ese se llama Joel Adrián Santos. Ese es el actual ministro de Mina, del que estamos hablando en este momento. Me gustaría que también el máster buscara el ministro pasado de este mismo gobierno, porque también es importante que tengamos el nombre de él. Joel Santos es el actual ministro. Entonces, ¿qué pasa, señores? Ahora, con esos cambios que se han hecho, también hay que resaltar el hecho de que cambiaron el ministro de Hacienda y en su lugar colocaron a Magín Díaz. Hasta ahora no hay duda de la capacidad, el conocimiento y la experiencia que tiene el ministro actual Díaz. Sin embargo, muchos atribuyen de que ese nombramiento tiene que ver con una inminente reforma fiscal que tiene que hacer el Estado Dominicano, que lo ha venido postergando, y por una razón u otra, principalmente por no dirigirla en la forma que tiene que dirigirla, tuvo que ser retirado del Congreso de la República, porque muchos analistas entienden que debe de ser consensuado con todos los sectores, el sector empresarial, el público común, llámese a través de los dirigentes sindicales, por el Congreso de la República. Lo cierto es que ya, como Magín Díaz tiene experiencia en otras reformas que se han implementado, él es la figura principal, la figura de mayor conocimiento que en estos momentos de crisis en la que estamos puede dirigir una reforma fiscal con éxito. Ahora bien, ¿quién es la primera instancia que recomienda al Estado Dominicano para tratar de cubrir ese déficit que tiene y que hasta cierto punto encarece la calidad de vida del pueblo dominicano? Porque en la medida en que va subiendo el precio de los productos, pero que el dólar va subiendo, se crea un nivel de incomodidad en la ciudadanía de una manera u otra. Entonces, ¿qué pasa? El Fondo Monetario Internacional, imagínense, señores, nosotros somos signatarios o miembros del fondo bien, el fondo es la institución que se encarga de hacer los análisis y recomendarle a los países cuándo deben de hacer una reforma fiscal. En este caso, pero ellos ponen un pero. ¿Cuál es el pero? Que tienen que administrar mejor los recursos. O sea, ellos entienden que hay mucho expendio en la forma del gasto de los diferentes ministerios y direcciones generales del Estado. Tenemos que ser más austeros. Si se quiere rebajar nómina,
Ya cuando a un incumbente se le hace un aumento de salario, es muy difícil que se pueda subir. Pero esas botellas que están otra vez enquistándose en las diferentes instancias del Estado Dominicano, lamentablemente el gobierno tiene que mandar señales de que eso va a ser así, porque una reforma fiscal implica un sacrificio de todos los sectores. Y a la larga, el mayor sacrificado es el pueblo común y la clase media, porque son las que más impuestos pagan. Ya el empresariado, las empresas a gran escala, lo que hacen es que transfieren esos impuestos que vienen acompañados de una reforma fiscal. Y a la larga, entonces la clase media se ve afectado porque a la clase media le cobran directamente de su salario. Todo el que trabaja en una empresa organizada, al pago mensual o quincenal que se le hace, inmediatamente se le deduce de su capital. Por eso es que todo el mundo señala que la clase media es la que más se sacrifica cuando hay un tipo de reforma fiscal. El pobre, lamentablemente, y como decía Juan Bosch, el pobre se sacrifica con su barriga y con su estómago, en el sentido de que va a comer menos. El que comía 3 veces al día tiene que juntar una de esas 2 comidas, tiene que, ya si comía pollo 3 veces a la semana, nada más va a comer 2, una vez come carne de res, etcétera, etcétera. O sea, el pobre a la larga es el que más se sacrifica en esto. Entonces, lo mínimo que se le puede pedir al Estado Dominicano es que haga una... Aquí tenemos, señores, Antonio Almonte, ex ministro de Energía y Minas. Ese ministerio lo inauguró el licenciado Peregrín Castillo, porque fue quien lo impulsó a través del Congreso y el PLD lo favoreció con ese nombramiento. Luego, la familia Castillo, un problema que tuvo cuando Danilo aspiraba a hacer otra reforma fiscal para reelegirse, tuvo problemas con la familia Castillo, él tuvo que renunciar, y Antonio Almonte fue quien entra al Ministerio de Energía y Minas, con su papa caliente principal, que fue Punta Catalina, que tanto él la criticó, hablaba de que era sobrevaluada, que esa era el cuerpo del delito, y finalmente hasta el combustible dejó que se acabara. En un momento dado hubo que paralizar o poner a trabajar a menos capacidad a Punta Catalina porque no llegó el carbón, que era la materia prima que necesitaba, y ahí comenzaba a tener muchísimos problemas. Luego, finalmente, creo que duró 2 años, un decreto lo destituyó. Bien. Entonces, yo le decía, señores, ya le hice un análisis principalmente de la reforma fiscal, pero quiero caer brevemente a lo que tiene que ver con esas inversiones públicas, privadas, que entiendo que primero a lo que favorece directamente son a esas grandes empresas. Porque aparte de que en la mayoría de los casos el gobierno tiene que ponerle en la mano de ese gran empresariado esas empresas que ya están constituidas, que no están trabajando a su máxima capacidad, pero son empresas del Estado. Y entonces no solamente eso, sino que tiene que darle inyección de capital a través del Banco de Reserva. Entonces entran a trabajar esas empresas grandes, y también está el concepto del fideicomiso, que eso también es para favorecer a la gran empresa. Pues yo no he visto ninguna pyme que se ha visto favorecido con el sistema de fideicomiso. Entonces, ¿qué pasa? Eso le ha creado un problema al Estado Dominicano, pienso yo. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está la diferencia. Cada vez que el Estado, la empresa privada hace una inversión de capital con dinero del Estado Dominicano, que para desarrollar el país, eso se le anota a la empresa privada, eso no es una obra gubernamental.
Y entonces el gobierno se queda con pocos recursos, vamos a decirlo así, para hacer inversiones de capital, que es el buque insignia que debe de tener cualquier gobierno, principalmente vamos a hablar de dominicano, para mostrarle al país cuáles son sus ejecutorias. Porque ya cuando comienzan las elecciones y demás, la población comienza a hacerle reclamos de qué ha hecho, qué inversión ha hecho, y hay que saber que por una razón u otra, el asunto de la pandemia principalmente, ha hecho que este país, que este gobierno haya tenido que endeudarse en la forma que se ha endeudado. Entonces, entiendo yo que el gobierno dominicano debe mirar a la pequeña y mediana empresa para darle participación a ese tipo de actuación. Yo es muy difícil que quizá Máster encuentre ahí en una de las presentaciones que hace el presidente de la República, donde él en un foro que entendían que había muchos pequeños y medianos empresarios, él le preguntó al foro que cuál de ellos había sido favorecido por un préstamo de CONAPYME, de PROMIPYME, que es la entidad del Estado que le presta a la pequeña y mediana empresa. Pues señores, lamentablemente nadie pudo levantar la mano, porque en ese grupo de personas nadie se había beneficiado, vamos a decir así, con un préstamo de CONAPYME, de PROMIPYME. Entonces, yo quiero hacer una pausa para volver a caer a otro tema.